El Kiosco. Vamos a entrarle al kiosco de este lunes, y es que el fin de semana parece que Donald Trump dijo: ¿cómo que no estoy en las primeras planas de los periódicos? Vamos a hacer espectáculo al estilo Donald Trump, y vaya que lo hizo. Con cartas para amagar con aranceles, por ahí se le vio en la celebración del Mundial de Clubs con el Chelsea y los jugadores del Chelsea. Que por cierto, los jugadores estaban un poco desconcertados. Suélteme, señor, me lastima, porque ¿qué sucede aquí? También acaba de poner esta mañana que el fin de semana estuvo en un torneo de golf y dice que hasta lo ganó. Pero bueno, la pregunta que la mayoría de los compañeros reporteros tenían en sus agendas, como bien lo señaló hace un momento nuestra compañera Aurora, era este tema, este nuevo amago que hace Donald Trump de aranceles del 30% a todos los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos. Quiero recordar, Arlene, que Donald Trump ha hecho espectáculo, ha hecho amago con temas de aranceles para nuestro país en al menos 6 ocasiones. Desde el primer día de su gobierno, desde el pasado 20 de enero, Donald Trump había hablado de aranceles, luego volvió a rectificar sus amagos, hacía nuevas amenazas, vinculó el tema de los aranceles con temas de seguridad, tráfico de fentanilo y temas migratorios. Luego los llegó a vincular con temas de déficit fiscal, los llegó a relacionar con temas del agua, por el acuerdo del agua, luego hasta temas ganaderos y agrícolas. En fin, Donald Trump ha hablado muchas veces de aranceles para nuestro país. Y recordar que dice el Donald Trump: voy a imponer aranceles en tal fecha. Y se acerca esta fecha y vuelve a decir: ya hubo un acuerdo, vamos a retrasar nuevamente los aranceles. ¿Qué sucede con estas declaraciones incendiarias? Pues que se mueven los mercados. Y también hay que ver que estos aranceles del 30%, como en otras ocasiones, son aranceles para todo el mundo, no solo para México. 30% de aranceles, además, estos aranceles del 30% son adicionales a los aranceles que ya se aplican al acero y aluminio, que tienen 50%, 15% para el tema de los automóviles, aunque hay sus temas, son adicionales a los aranceles sectoriales que ya existen. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de México? Recordó que ya está negociando con el gobierno de Estados Unidos, y no particularmente por este nuevo amago que hizo el pasado sábado 12 de julio. El pasado sábado lo hizo. México y Estados Unidos ya están negociando de tiempo atrás. Recordarás, Arlene, que en el marco de la cumbre del G7, la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump tuvieron una llamada telefónica donde acordaron un gran acuerdo, un acuerdo general entre ambos países en estos 3 temas: migración, seguridad y comercio. Y precisamente por esa llamada, por ese acuerdo que ya habían hablado los mandatarios, se dio una reunión de alto nivel entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos y funcionarios mexicanos. ¿Cuándo se dio esta reunión? El día viernes. Y ese mismo día viernes le dijeron a los funcionarios mexicanos, secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Economía: va a haber un anuncio de aranceles, vamos a trabajar para que esos aranceles no lleguen. También, ¿qué sucedió? Que el día sábado Donald Trump dio a conocer cartas para todos los mandatarios diciéndoles que les iba a imponer aranceles. Hubo para México una carta y, pues bueno, en la carta hay que verlo. Donald Trump dice: se puede ver un acuerdo para evitar estos aranceles. Y la presidenta lo ha destacado. Así es, pero además hay que reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno mexicano hacia las negociaciones de Donald Trump, que se ha vuelto pionero incluso para el mundo entero. Ya varios mandatarios toman nota de las acciones que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto porque días antes de que se hiciera este anuncio público por parte de la Casa Blanca en materia de aranceles, ya nuestro país se encontraba en Washington negociando con los Estados Unidos. Habrá que preguntarnos cuántos países del mundo se adelantaron a esta jugada. Y también, Miguel, hay que hablar cómo se ha diluido la palabra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Incluso por ahí hay protestas que han hecho viral la palabra taco, Trump always chicken out, que significa Trump siempre se echa para atrás o Trump es una gallina. Así tal cual, incluso ponen taquerías afuera de la Casa Blanca mencionando que siempre dice una cosa pero sucede otra. Y puede ser que en este caso no sea la excepción, pero también es importante ver la tranquilidad con la que la presidenta habla al respecto, y para ello vamos a escucharla. Que son cartas que se están enviando a todo el mundo. No, México
entre otros países del mundo, y además lo anunció el presidente Trump, que prácticamente todos van a recibir su carta de acuerdo a esta visión o este nuevo modelo económico para Estados Unidos que ha planteado él. En ese contexto recibe México la carta. Yo platiqué desde hace algunas semanas que, derivado de la conversación que hubo cuando fui al G7, se instaló una mesa de trabajo, además del diálogo permanente que ha habido, una mesa de trabajo que el viernes fue su primera reunión. ¿Quién participa por parte del gobierno de Estados Unidos? El Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio o el Departamento de Comercio, el Departamento de Tratados Comerciales, Secretaría de Energía y Seguridad, y el Gabinete de Seguridad del presidente Trump, no sus titulares, pero sí de seguridad. Y de nuestro lado fue una representación también encabezada por el secretario Ebrard, por el tema comercial, estuvo la representación de Relaciones Exteriores, Energía, ¿quién más? Seguridad también, y esencialmente fueron ellos. Tuvieron una reunión primero en la Casa Blanca y después tuvieron una reunión con el secretario, en inglés se llama USTR, que tiene que ver con los tratados comerciales, y ahí se estableció una mesa de trabajo. Y vamos a ir informando poco a poco. El día de hoy me reúno con el equipo que fue para allá, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, para darle seguimiento a este proceso. La justificación de los aranceles para México, dice Donald Trump, es que las acciones por parte del gobierno mexicano son insuficientes, pero habrá que preguntarnos qué significa insuficiente, porque justo el 6 de junio su vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionaba que las acciones habían sido históricas por parte de la coordinación entre nuestro país y el país vecino. Y también la presidenta señala que existió una reducción del 40% de tráfico de fentanilo en nuestro país, algo que no se había visto antes, así como el operativo Frontera, Miguel, que además ha tenido detenidos de forma histórica. Pero también habrá que preguntarnos si realmente se trata de fentanilo y de un tema de preocupación por la política interna en materia de drogas, porque si es así, habría también que cuestionar por qué no existe una identificación de cárteles, detección incluso del tráfico de armas que existe en el país, quién distribuye, quién lleva, quién vende la droga en Estados Unidos, porque no se puede atender un problema de forma unilateral donde solo México se está esforzando en materia de drogas y Estados Unidos lo único que haga es señalar al país vecino, ¿no crees? Cuando la droga llega a Estados Unidos no se reparte de forma mágica. ¿Por qué en Estados Unidos no escuchamos, no oímos a las autoridades hablar acerca de que se detuvo a tal líder de tal cártel? Porque seguramente, voy a inventar un nombre, existe un cártel de Florida, un cártel de Nueva Orleans, un cártel de Nueva York, y debe de haber líderes criminales que reciben esa droga y la distribuyen envenenando a la población de Estados Unidos. Y de eso Donald Trump no habla nada. Qué interesante que en esta carta que dio a conocer Donald Trump el día sábado a través de su red social Truth Social, reconoce, en esta carta que dirige a la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce que México está trabajando para frenar el flujo de migrantes indocumentados y de fentanilo. Así lo reconoce Donald Trump. Y dice, llama la atención también, que México no ha hecho lo suficiente para evitar que Estados Unidos se convierta en un campo para los cárteles de la droga. Es decir, dice que se está trabajando, reconoce, pero dice que no es suficiente. Y le voy a dar el beneficio de la duda. No es suficiente lo que se está haciendo para disminuir la actividad criminal en México, pero sí se está haciendo como nunca un trabajo coordinado y conjunto. Ha reconocido la fiscal general de Estados Unidos, lo ha reconocido la secretaria de Seguridad, el trabajo que ha hecho el gobierno mexicano en contra de los cárteles de la droga. Y también interesante, Donald Trump dice esto, pero también reconoce que se pueden evitar estos aranceles con ciertas condiciones. Por ejemplo, una de las que pone es que las empresas mexicanas inviertan en Estados Unidos. Donald Trump lo que busca
es que le pongan atención. Una medida proteccionista son los aranceles y que se invierta en su país también. Todos quieren llevar agua para su molino. Hoy particularmente la presidenta habla de que estos temas se pueden evitar. México ya está trabajando en las negociaciones para evitar nuevamente esos aranceles y que se respete el acuerdo de marzo pasado, donde se pactó que los productos que estén dentro del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, queden libres de aranceles. Así lo comentó. Pues es lo que hemos estado mencionando en las reuniones. Nosotros hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. Hay colaboración, hay coordinación, pero una parte nos corresponde a nosotros en nuestro territorio para que no pase droga de aquí a allá, pero a ellos les corresponde también una parte. Y eso es lo que está asentándose en este acuerdo de coordinación y colaboración. Es una y otra parte. Los aranceles se han vuelto una estrategia política y económica por parte de los Estados Unidos para poder llegar a negociaciones, y así lo mencionó el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien menciona que todos los países que recibieron una carta por parte del presidente Donald Trump tienen hasta el 1 de agosto. Y ya lo mencionabas, México se adelanta porque ya existen negociaciones y mesas de diálogo con los Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo. Menciona la presidenta que además cabe destacar que ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, donde se aplica el 0% de aranceles a los productos que se incluyan en este sentido. Y en materia automotriz, tanto México como Canadá tienen un trato especial, Miguel. Sí, y la presidenta recuerda que las mesas de trabajo de México y Estados Unidos no tienen de este viernes y no son por este nuevo amago. Ya tienen tiempo. Se viene trabajando desde que el gobierno de Donald Trump inició, y recordemos que México ha obtenido por estas mesas de trabajo y por estas llamadas telefónicas entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump, México ha obtenido el mejor trato en materia comercial que se tiene con Estados Unidos. Cualquier país que tenga relación comercial con Estados Unidos no se compara el trato que tiene con el trato que le da Estados Unidos a México y México a Estados Unidos. Así lo destacó esta mañana la presidenta. El acuerdo que hay con Estados Unidos, que fue en marzo, si mal no recuerdo, es que todo aquello que esté dentro del tratado comercial tiene 0 aranceles, y todo lo que está fuera del tratado comercial tiene 25% de aranceles. Y además a todos los países se les aplicó un arancel de acero y aluminio, a todo el mundo, que también nos afecta a nosotros. Y en el caso de vehículos, de la exportación de vehículos, hay un tratamiento especial para México y para Canadá. A todo el mundo se le aplicó una tarifa, y en México y Canadá hay excepciones relacionadas con lo que se fabricó en Estados Unidos, en Canadá o en México. Entonces, esos son los acuerdos que tenemos hasta ahora. La carta plantea un 30%, entonces adicional. Entonces, lo que tenemos pues es una mesa de trabajo para poder justamente defender pues la integración económica que tenemos. Y repito, porque es importante que lo sepa todas y todos los mexicanos, son cartas que se están enviando a todo el mundo, no es en particular a México. Entonces vamos a seguir trabajando, seguir informando, y esperamos llegar a un acuerdo al 1 de agosto. No puedo no recordar cuando Ricardo Anaya, en el Senado de la República, decía: se los advertimos, Estados Unidos va a imponer aranceles porque México no está trabajando, ¿no? Y 2 minutos después, Donald Trump dice: vamos a retrasar los aranceles, México está trabajando muy bien, y vienen los secretarios de Estados Unidos reconociendo el trabajo que hace Estados Unidos. Desde la oposición se está contando esta narrativa de que los aranceles son una medida de represión contra el gobierno mexicano que no está trabajando. Pues que resulta que los aranceles son para todo el mundo, no solo para México. Los aranceles no tienen una etiqueta que dice Gobierno de México, no dicen eso, son para todo el mundo.
En estas cartas que da a conocer Donald Trump este fin de semana, por ejemplo, lanza nuevos aranceles para Japón, Corea del Sur, Brasil y otros países. Además de este 30%, se anuncia un arancel del 50% sobre el cobre. Ya muchas naciones han reaccionado, han rechazado esta guerra comercial que ha desatado Donald Trump, entre ellos Brasil, entre ellos Chile con el tema del cobre, pero también llama la atención de la reacción de países y, bueno, no países, quiero hablar de Ursula von der Leyen, Así de la es, Unión la Unión Europea, Europea. que pues está siguiendo la estrategia de la presidenta. ¿Qué ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum? No reaccionar con declaraciones incendiarias, no responder un arancel con otro arancel, es decir, no me lanzas un arancel, un misil de aranceles, yo te respondo con otro misil de aranceles, no subirse a la guerra, sino dialogar, buscar acuerdos, y México ha obtenido el mejor trato. Ahora, con este nuevo amago de aranceles del 30% para todo el mundo, llama la atención que la Unión Europea no respondió con declaraciones arancelarias, sino dijo, vamos a ver, vamos a buscar llegar a acuerdos. La misma estrategia que siguió la presidenta Claudia Sheinbaum y también la estrategia que ahora está siguiendo el gobierno de Canadá. Recordarás el enfrentamiento, las diferencias, las fricciones que tuvo Donald Trump con Justin Trudeau en su momento. Bueno, ahora Mark Carney ha abandonado esa estrategia, aunque ha sido enérgico y busca defender al pueblo de Canadá, ya no está reaccionando de, pues nosotros vamos a poner también aranceles como ustedes los están poniendo. Para nada. Vamos a ver los acuerdos y dialogando, Arlene. Tomaron nota varios mandatarios porque desde el principio la pionera de esta estrategia fue la presidenta Claudia Sheinbaum y vaya que funcionó. Ya lo decías, todos los países del mundo recibieron, o una gran cantidad de países del mundo recibieron cartas por parte de Donald Trump, pero no todos los países del mundo son su principal socio comercial, como lo es México. Y lo hemos visto, Miguel, en cómo las acciones que toma contra México tienen una afectación directa y rápida para la economía de los Estados Unidos. Eso claramente nos da muchas cartas de negociación y el día de hoy así lo menciona la presidenta. Es una política que tienen a todos los países del mundo, a todos. Estados Unidos, a través de la administración Trump, tomó una decisión en la que ellos creen, que es que deben tener aranceles a todo el mundo para fortalecer su economía y sus ingresos. Esa es una política económica determinada por el gobierno de Estados Unidos. Pusieron aranceles a Canadá, ponen aranceles a México, pusieron aranceles a Brasil, pusieron aranceles a la Unión Europea, mandaron cartas a muchísimos otros países del mundo. Entonces es importante que se ponga en contexto, porque no es que es una carta dirigida a México excepcionalmente, sino que es una carta dirigida a todos los países del mundo. Entonces, en ese marco, ¿qué debemos hacer como gobierno? Pues en primer lugar, defender la estrategia que hemos estado haciendo, porque tiene resultados. Segundo, informar al pueblo de México que hay una mesa de trabajo en asuntos de seguridad en donde siempre hemos puesto la soberanía como un principio innegociable. Y también tenemos trabajo en relación con los temas comerciales. Entonces esperamos que con estas mesas podamos llegar a un acuerdo. Y si no se llega, pues ya habrá otras decisiones que deberemos tomar. Y ya lo mencionaba hace un momento, las acciones en contra de México afectan a la economía de los Estados Unidos y así se menciona esta mañana al arancel al jitomate del 20.91%, que tiene una afectación directa para los Estados Unidos de 8.3 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque no cubre la demanda con renunciar al jitomate de nuestro país. El día de hoy también la presidenta menciona que justo este fin de semana se reunió con agrícolas, tomateros en nuestro país de los estados de Sinaloa y Sonora para poder llevar a cabo una estrategia que les pueda beneficiar a su cultivo. Vamos a escucharla. Ha estado el secretario de Agricultura y los gobernadores muy de cerca, tanto con los empresarios del ganado, los ganaderos, como con los jitomateros. Los vi ahora que fui a Sinaloa y que fui a Sonora, tuve oportunidad de platicar con su
pues con sus dirigencias, con su dirigencia, y estamos trabajando de la mano para pues que haya los menores efectos. Son decisiones que toman desde Estados Unidos. Es muy difícil que se deje de exportar jitomate de México a Estados Unidos porque no les alcanza a Estados Unidos con su producción nacional para poder cubrir toda su demanda. Y no tendría Estados Unidos cómo cubrir esa demanda de jitomate que la provee el mercado mexicano. El viernes pasado, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable en una corte en Chicago, en Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico. El Ratón ya había negociado con el gobierno de Estados Unidos declararse culpable. ¿De qué viene este acuerdo o por qué es este acuerdo? Con este acuerdo de declararse culpable, pues bueno, facilita el trabajo de las autoridades para procesarlo y a cambio Ovidio Guzmán podría no enfrentarse a cadena perpetua como si se hubiera enfrentado en caso de declararse inocente. Y además, el acuerdo también viene que cuando Estados Unidos requiere información y que requiera que participe en otros procesos contra otros narcotraficantes, el ratón, Ovidio Guzmán, tiene que estar trabajando con las autoridades de Estados Unidos. El viernes, en esta corte de Chicago, pues se vio a Ovidio Guzmán, pues de acuerdo con los reportes periodísticos, delgado. Se le preguntó si estaba en un estado para poder continuar con el juicio. Él dijo que sí y llama la atención que confesó que estaba tomando medicamentos para la depresión. Y esto es muy importante porque si Ovidio Guzmán no estuviera al 100 de salud, el proceso no se puede llevar y por ello tiene que darse testimonio para que este acuerdo y el declararse culpable avance. Después de que pasó esta parte del juicio en Chicago, su abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichman, quien es abogado también de otros integrantes de la familia Guzmán, pues bueno, dio una declaración, un chacaleo, como lo conocemos en México, aunque allá siempre ponen micrófonos, se organizan un poco más los medios de comunicación, y empezó a hablar el abogado de Ovidio del gobierno mexicano. ¿Qué fue lo que dijo? Y también hay que señalarlo que lo dijo a pregunta de los reporteros presentes. Muchos de ellos, de los medios presentes, más o menos el 50% era de Estados Unidos y el 50% eran de otras nacionalidades los que estuvieron presentes en estas declaraciones, en esta sesión de preguntas y respuestas. Habló de el caso de Ovidio y habló del caso Cienfuegos. Particularmente con Ovidio, cuestionó que el gobierno mexicano estuviera pidiendo información del acuerdo que tuvo Estados Unidos con Ovidio. Él dice que el gobierno de México voltea a ver a Ovidio, pero que ignora a otros criminales que están en nuestro país y dice, se protegen. Así lo dijo el abogado y también cuestionó cómo el gobierno mexicano exoneró a Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa con Peña Nieto, quien fue detenido en Estados Unidos, acusado de delitos relacionados con el crimen organizado, sin prueba alguna, se extradita a nuestro país o se regresa a nuestro país y ante la falta de pruebas, México lo exonera. El abogado decidió cuestionar este tipo y hoy la presidenta reaccionó. Y ya lo mencionabas, las declaraciones desafortunadas del abogado de Ovidio Guzmán López, Jeffrey Lichman, llegaron a incluso a acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser un brazo de relaciones públicas de los cárteles mexicanos. La presidenta esta mañana dice que no va a tener conversación con el abogado de un narcotraficante, a diferencia de la oposición mexicana, Miguel, donde han tomado casi como voz de vocería a este personaje, pero además también dice que no se va a establecer ninguna relación de contubernio y que se trabaja para la seguridad de nuestro país. Y caso de ello es la cantidad de detenidos que han existido en lo que lleva a su sexenio, algo que no habíamos visto antes, Miguel. Y la reducción de homicidios que se ha dado en los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me llama la atención que en muchos de los comentócratas que están ahorita en este momento en los diarios de circulación nacional, están cuestionando cómo la presidenta Claudia Sheinbaum, ese mismo viernes que se procesa Ovidio Guzmán en Chicago, va a Sinaloa y habla con los medios de comunicación y a pregunta de los medios de comunicación habla del tema de Ovidio Guzmán. La están cuestionando de por qué va a Sinaloa y cómo habla. Está muy mal la presidenta Claudia Sheinbaum. Solo dejar en claro
que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene ningún tema vetado. Puede hablar de cualquier tema con la verdad para el pueblo de México porque se tiene autoridad moral. Y algo que destacó esta mañana y que destacó el viernes pasado a las preguntas de la prensa es: nosotros no establecemos relaciones de contubernio. Cuando se tiene esa autoridad moral, cuando está separado el crimen del gobierno, se puede hablar de cualquier tema, sin ningún problema. Pero a los comentócratas les molesta mucho que hable del caso de Ovidio Guzmán. Y solo quiero mencionarlo, porque si no hablara la presidenta del tema, ¿por qué la presidenta guarda silencio? Estarían cuestionando, Exacto. ¿por qué no habla? ¿Por qué guarda silencio la presidenta? La presidenta puede hablar de cualquier tema porque se tiene autoridad Y moral puede ir a para cualquier hacerlo. estado del país que ella gobierna, además. Exactamente. La presidenta recordó que no se establece relaciones con contubernio entre el gobierno de México y los criminales, con nadie. Así lo señaló. Que no es un asunto solamente de decir que no establecemos relaciones de contubernio. El trabajo que hace el Gabinete de Seguridad son de primera todos nuestros compañeros secretarios, desde el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, el almirante, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, todo el Gabinete de Seguridad que trabaja permanentemente. Vean ustedes las tendencias. Nosotros estamos en este momento y va a bajar en un promedio de 70.5 en el año. Y tuvimos los primeros meses que fueron más complejos y ahora hay una reducción. A ver si presentas la de los meses en homicidio doloso.